tuberías y accesorios. Pega en el blanco. Exige siempre Bexbo, la fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Bexbo, la fuerza de la termofusión. Importado y distribuido para todo el Ecuador por Fabián Pintado. Más información y puntos de venta en fpz.com.es o al 0985 014 984. Este juguete ya es tuyo, porque en Chery mantenemos el 12% del IVA para que nada detenga tus sueños. Llévate ya tu Tigo 4 Pro a casa con toda la potencia, seguridad, diseño y confort. Potente motor 1.5 litros turbo, 6 airbags, cámara 360 y techo corredizo. Desde $19,990. Con Tigo 4 Pro no necesitas nada más. Chery, innovación que no se detiene. El Dorado Restaurante Cocina Internacional. Disfrute en este verano con su esperada temporada de centollas gigantes, king crab y ostras de alta mar en sus diferentes preparaciones. Los mejores productos en el mejor restaurante de la ciudad. El Dorado Restaurante. Temporada de centollas y por el mes de julio disfrute de un cóctel de bienvenida. Reservaciones al 3331 486 o al 098 18 53 652. Estamos ubicados en Federico Páez y 14200 y Juan Huiltahua, detrás de la iglesia de Fátima. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el doctor Julio César Cueva, penalista y académico, y el doctor Pablo Encalada, penalista, abogado en libre ejercicio y académico también. Les invitamos para que nos hagan una lectura de lo que sucediera esta semana en la Asamblea Nacional con el juicio político en contra de vocales del Consejo de la Judicatura, a la cabeza Vilma Terán, pero también hablaremos de la intromisión en la justicia y lo que viene sucediendo en la casuística, en los casos que se ventilan como metástasis, purga, plaga, independencia judicial, obstrucción de la justicia, que queremos desarrollar. Doctor Julio César Cueva, ¿qué cree que pasó en la Asamblea Nacional? ¿Era crónica de una absolución anunciada con lo de Vilma Terán, luego de permitirle lanzar lodo con ventilador en una plataforma política y finalmente lo liberaron de culpa? Muy buen día. Buenos días, Miguel, Pablo, buenos días. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Sí, en efecto, creo que era algo evidente lo que ocurrió con el señor Terán y la señora Barreno también, que han sido salvados, por así decirlo, con la actuación de la Revolución Ciudadana. Creo que ha sido una especie de cruce de favores. A mí me da la impresión que probablemente el señor Terán debe de conocer algunas cosas que probablemente no le convenía a este grupo político que se conozcan, y a cambio de la absolución pues él ha guardado silencio. Así que por eso pienso que ha sido un cruce de favores. Respecto a la señora Barreno, creería yo que, si bien es cierto, ella está con licencia, entendería que si por alguna razón ella logra evadir al resto de lo que le falta de enfrentar a la justicia en un momento dado, no sé si el tiempo le dé, podría regresar a la judicatura. En todo caso, todo lo que hemos visto en temas justicia, en temas nombramiento del nuevo presidente de la judicatura y cosas por el estilo, apuntan a un plan mayor que no es y que no debemos de perder de vista, y que es básicamente hacerse con el próximo Consejo de la Judicatura, que será para 5 años, y sobre todo con controlar lo que tiene que ver con la designación del nuevo fiscal general de la Nación. Eso es a lo que realmente se apunta. Lo que hemos visto es simplemente el movimiento de fichas políticas
para obtener ese objetivo. Usted comprenderá que la delincuencia organizada no va a permitir bajo ningún punto de vista que alguien que los combata como lo ha venido combatiendo la fiscal actual vuelva a ocupar ese cargo. Eso significa, doctor Cueva, cuando usted dice cruce de favores, que quedó al descubierto este plan macabro que encabezó Terán, el concurso de jueces nacionales, la extensión por 6 años a otros jueces que estaban plenamente identificados, es decir, una acción absolutamente clara de esta agenda que quedó al descubierto y que fuera defendida esta semana en el juicio político. Sí, por supuesto. Ellos desde el primer momento, ellos desde que antes de que salga la sentencia de lo que se denominó, si no me equivoco, arroz verde, ya venían anunciando el plan, porque ellos ya venían hablando de falsedad en cuanto a las declaraciones de los testigos, ya venían montando la idea de que iba a presentarse un recurso de revisión. No lo han presentado, Miguel, porque las cosas no les han venido saliendo bien, por así decirlo. Y tenga usted la certeza, creo que alguna vez se lo mencioné, el día que usted escuche que el señor Correa ha presentado un recurso de revisión es porque ya están puestos los jueces que van a decir ok. Por eso no lo han presentado, porque si ellos hablaban de eso antes de que salga incluso la sentencia de casación, lo lógico hubiera sido que quien quiere ganar en derecho, al día siguiente que se le ejecutaría la sentencia de casación, presente el recurso. Pero han pasado algunos años y eso no ha sucedido. Y ahora entendemos por qué, porque todos estos movimientos que se han venido dando a lo largo del tiempo, entre los cuales pues vemos lo que usted menciona, el tema de extenderle a los jueces el nombramiento y etcétera, no funcionaron. Pero tenga la certeza de que si lo del concurso para poner jueces de Corte Nacional que se cayó hace poco hubiera dado resultado y otras cosas más, nosotros hace rato hubiéramos tenido ya un recurso de revisión favorable para estas personas. Obviamente pues van a seguir en el intento, porque la sentencia que ellos tienen pues no prescribe ni en la pena ni en nada por el estilo, por lo tanto van a continuar con esto. Y ahora pues tienen que preocuparse de algo que se viene, que será reemplazar a los miembros de la judicatura y sobre todo a la fiscal general, porque los unos van a manejar los jueces y la otra es la persona que va a sustentar la audiencia. De hecho, eso es lo que han buscado siempre. Todo lo demás es simplemente el globo de ensayo o una distracción. Por eso decía yo, no perdamos el objetivo de ellos del horizonte, que es hacerse con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General. Bienvenido, doctor Pablo Encalada, penalista académico. ¿Cómo ha visto usted este panorama en la Asamblea Nacional con la absolución en el juicio político a miembros del Consejo de la Judicatura, a la cabeza de Vilma Antera? Buen día. Buenos días, Miguel. Buen día, Julio. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. Saludo a toda la ciudadanía. Bien, creo que como decía Miguel, esto es en realidad la crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Estaba bastante claro que esto iba a suceder. Y pasa por la agenda que tiene el correísmo, que es lograr la impunidad de su líder político, ¿no es cierto? Esto ya lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, incluso votando, por ejemplo, por el aumento de impuestos que, de acuerdo a la ideología de ellos, digamos, sería contraria, ¿no es cierto? Ellos siempre promueven que no tiene que haber impuestos, etcétera, o reducir impuestos, y ellos votan por los impuestos cuando han tenido acuerdo con el gobierno. Entonces, esto hace notar que son capaces de todo, ¿no? Que son capaces de todo a la hora de lograr el control del Poder Judicial y de poder obtener la impunidad de sus líderes políticos. Y digo, son capaces de todo porque defenderlo a Terán, digamos, ya no tiene nombre. Es decir, de este señor que ha sido, primero que a simple vista, con sus intervenciones, nos hace notar que se trata de una persona con un desequilibrio mental, por lo menos, ¿no es cierto? Es decir, estas cosas que él dice, la forma de hablar, las palabras que dice, ¿no es cierto?, nos hace notar que el tipo tiene un desequilibrio mental, pero luego las cosas que se han ido descubriendo en los procesos penales, Metástasis y los otros procesos, nos hacen ver una relación ahí bastante cercana o muy, digamos, hablamos todavía de presunciones, porque todavía no hay una sentencia condenatoria, pero hay muchas presunciones de una relación con el crimen organizado, del favorecimiento a criminales para obtener libertades, ¿no es cierto? Él interviniendo como juez, él interviniendo como presidente de la Judicatura, y eso pues hace que sea increíble que la Asamblea Nacional no haya censurado al señor Wilman Terán. Pero claro, insisto, esto que lo hayan protegido, el correísmo lo haya protegido,
es la evidencia de que ellos tienen una sola agenda muy clara, que es la revocatoria de las sentencias, en el caso de Correa y el resto de la galeada, y que para eso son capaces de absolutamente todo, hasta defenderlo a este señor que está totalmente tachado. Doctor Encalada, a propósito de este juicio político, escuchamos de manera reiterada cómo se señalaba al bloque que finalmente con la abstención no impidieron que haya los 92 votos para la censura de los vocales del Consejo de la Judicatura. Se escuchó que la Revolución Ciudadana a las claras ha protegido a ciertas personas vinculadas al crimen organizado. Esas son palabras mayores, ¿no? Digamos, si hay unas relaciones ahí, como las del señor Aliaga, ¿no es cierto? Él está directamente relacionado con el crimen organizado, pero a mí sí me cuesta, digamos, decirlo o afirmar de que esta organización política tiene un convenio con el crimen organizado. Eso a mí me parece que digamos, yo no podría decirlo porque me parecen palabras demasiado fuertes. Que hay vínculos, que hay relaciones, están claramente identificadas con el señor Aliaga. Pero lo que sí está claro es que esta gente, este partido político, es capaz de encubrir a una persona o de permitir la colaboración de personas que están relacionadas con el crimen organizado si es que les sirve para su objetivo de obtener la libertad o la revocatoria de las sentencias de Correa y del resto de estas personas. Es decir, esto, claro, yo insisto, no puedo decir que ellos pertenezcan a una organización criminal, pero lo que sí es una evidencia es que no tienen problemas en obtener favores de este tipo de personas si es que les sirve a su finalidad, lo cual es gravísimo. Doctor Julio César Cueva, quisiera preguntarles a ustedes respecto de, paralelamente a este juicio político, se desarrollan los juicios penales en el ámbito de la justicia. Precisamente ayer hubo una nueva audiencia en el caso obstrucción de la justicia e independencia judicial, en donde Vilma Terán, voy a leer lo que Diario Expreso publica, Vilma Terán interrumpió en malos términos al juez, el que lo está juzgando, Julio Inga, de la Corte Nacional de Justicia, quien intentaba instalar recién la audiencia preparatoria del juicio y escuchar el dictamen del fiscal subrogante Wilson Toa Inga. Le trató en malos términos al juez e incluso pidió que sea separado, que ha presentado una demanda penaria contra el juez, así como ya logró separar en otro caso, en el caso Metástasis, al juez nacional Felipe Córdoba. ¿Se están imponiendo los procesados contra la justicia? ¿Cómo entender esto? Bueno, Miguel, es duro lo que le voy a decir, pero yo lo escuché ayer una parte, también en medios de comunicación, y el problema es que ese es un juez sin pantalones, esa es la verdad. Usted, de acuerdo a la ley, usted como juez es la máxima autoridad en una sala de audiencia. De acuerdo a la ley, usted es el que dirige la audiencia, no es que los demás lo dirigen a usted. El juez tenía toda la potestad de ordenar que se silencie el micrófono de ser el caso y llamar al orden e imponer la autoridad que la ley le da. Si usted se deja maltratar de una de las partes o de un procesado, usted no solo se deja, sino que además hace lo que casi que le están ordenando hacer, usted está mal, usted está en el lugar equivocado en la sala. Entonces ahí ese fue un error del juez, el no haber sabido poner orden y el no haberse sabido hacer respetar en una audiencia en donde la máxima autoridad es usted. Y en efecto, como consecuencia de eso, ha sucedido que ya creo que son 6 o 7 veces que este señor logra hacer que la audiencia no se dé. Evidentemente, prácticas dilatorias que la ley contempla, no solo las sanciones, sino las correcciones que deben darse, que veo que el juez no las ha sabido tomar apropiada y oportunamente. Y eso es lamentable, porque por eso es que se dan las cosas que se dan de jueces que no tienen la capacidad de decidir conforme a derecho, sino conforme a la presión que reciben. Y esto demuestra también que el señor Terán representa todo lo que está equivocado en la justicia. Y ahora entendemos por qué la justicia de cierta forma no funciona, porque todas estas prácticas que se han vuelto comunes a lo largo de muchísimos juicios, no solamente de estos, son parte de las cosas que la judicatura en un momento dado podía contribuir a corregir. Ahora entendemos por qué nunca se han corregido, porque ahora les sirven a ellos de excusa para poder hacer todo esto que están haciendo, que no busca sino probablemente dilatar el proceso, no sé si con miras a una prescripción, una caducidad, perdón, de la prisión preventiva,
Y también en otro caso entendería yo que lo que se busca también de fondo es dilatar para que no sea la actual fiscal general la que lleve adelante el juicio, sino pensando en la posibilidad de que se puedan hacer con el cargo de fiscal general, poniendo a alguien que finalmente pues no lleve apropiadamente el juicio en la eventualidad de que eso se dé. Todo es parte de un plan. Aquí nada es casuístico, aquí nada es del momento, todo está debidamente calculado, porque si usted se fija, eso mismo está ocurriendo en los otros casos. El juez no solo que debiera llamar al orden en una audiencia, sino también tiene herramientas. El señor Terán dice que él mismo ha asumido su defensa, pero ¿acaso, doctor Cueva, el Código Orgánico de la Función Judicial, recuerdo artículo 335, 336, a quienes obstruyen la justicia, en un caso de obstrucción de la justicia, independencia judicial, no puede sancionarle? Claro, el juez lo puede sancionar, tiene facultades, el juez tiene facultades correctivas. Por ejemplo, el juez, ¿qué es lo que ha debido hacer? Primero, no le puede impedir que él se defienda solo, la ley lo permite, pero lo que el juez no puede hacer es decir, bueno, defiéndase, y voy a esperar a ver si usted termina de estudiar para defenderse, y a la próxima lo que le va a decir es, no puede estudiar, póngame defensor público, y le vuelve a dilatar la audiencia. Lo que el juez ha debido hacer es decir, señor, aquí no nos vamos a arriesgar. Usted se va a defender, pero también voy a ordenar que todos los defensores públicos estudien el caso. Les voy a dar un tiempo prudencial, de tal manera que si a la próxima usted me sale con que no, usted ya no sabe defender, que ahora usted si quiere poner abogado, no, va a haber un defensor público. De tal manera que va a haber siempre alguien que pueda reemplazarlo en la eventualidad de que usted ya no se quiera defender solo y me salga con alguna otra excusa, ¿verdad? Entonces el juez sí puede dar disposiciones que permitan evitar que esto se siga dilatando indefinidamente. Pero para eso usted necesita tener pantalones. Si usted no los tiene, está en el lugar equivocado en la audiencia. ¿Ya? Y eso es algo que tampoco debe de permitirse y debe de observarse. Porque usted tiene que tener carácter para poder controlar una audiencia. Pues no puede permitir que un procesado haga lo que le da la gana y usted simplemente está ahí para obedecerlo. Eso es inaceptable. Doctor Pablo Encalada, este tema que le hemos planteado al doctor Julio César Cueva, ¿cómo entender esta acción del señor Terán frente al juez que quiere sacarlo, que ha presentado una demanda penal, lo dijo públicamente, e impide, está obstruyendo el desarrollo de una audiencia penal? Yo creo que esas son prácticas dilatorias totalmente contrarias a la ética jurídica, a la deontología jurídica, y da una muestra de quién es esta persona, ¿no es cierto? Es decir, es alguien que antes fue juez de Corte Nacional de Justicia, que nosotros los abogados lo sufríamos a este señor cuando llegábamos a las audiencias, y este señor cerraba los ojos, miraba al cielo, hablaba de Dios, decía unas cosas del universo, como juez. Pues uno ahí pues decía, pues en manos de quién estamos. A ese señor, la Corte Nacional de Justicia lo puso el presidente del Consejo de la Judicatura. Y que ahora veamos que él tenga estas prácticas dilatorias, ¿no es cierto?, abusivas del derecho, es una evidencia de frente a quién estamos. Ahora, ¿qué puede hacer el juez? ¿No es cierto? Es una situación complicada también la del juez nacional, porque los jueces tienen que velar porque se respete el derecho de defensa. Y claro, a este juez le ha tocado incluso declarar que suspender la audiencia, declarando la indefensión, porque dice que el propio Terán no se puede defender a sí mismo, ¿no es cierto? Y Terán antes ya presentó una recusación en contra del juez Córdoba, ¿no es cierto? Ahora dice que le presenta una denuncia penal al nuevo juez. Y claro, estas situaciones ponen en entredicho al menos el juez tiene que garantizar la seguridad de que se está juzgando frente a un juez imparcial. Entonces, no es tan fácil la resolución del asunto. Es verdad, coincido con Julio, los jueces deben tener la fortaleza, ¿no es cierto? No pueden ser cobardes, sí, pero hay determinados momentos en donde los jueces en realidad tienen que suspender para asegurar que el proceso se desarrolle de acuerdo a las normas del debido proceso. Finalmente, la audiencia va a continuar de cualquier manera porque, digamos, si es que en este caso la defensa, el señor Terán, presenta una denuncia luego de que ya se ha iniciado el proceso penal, eso no es una causa de excusa de acuerdo a cómo establece la ley, así que yo me imagino que será negada cualquier excusa o recusación. Doctor Encalada, pero de cualquier manera, como decía el doctor Cueva, esto se va dilatando, quizás hasta buscar otros momentos con la permisividad del juez. Cierto es el principio del debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de inocencia, cierto es, pero esto no se puede dilatar como imponga el procesado
a un juez que dándole la palabra le permita hacer lo que le venga en gana al procesado. Sí, tiene toda la razón y yo estoy seguro que eso no va a pasar tampoco. O sea, yo entiendo las molestias que genera que un procesado genere tanto incidente, sobre lo cual son expertos muchos abogados, ¿no es cierto? Los abogados, abogados que dicen conocer la letra colorada, ¿no es cierto? Son expertos en enfermarse a última hora. Eso lo está haciendo el anterior presidente de la Corte Nacional, de la Judicatura, es utilizando las herramientas jurídicas válidas, pero con fines ilegítimos, ¿no es cierto? Eso habla muy mal de él como profesional. Pero yo sí le puedo decir, sí les puedo decir a todos que no va a ser más allá, digamos, de la próxima convocatoria o pueda pasar algo más, pero no es que esto se va a dilatar de manera indefinida porque nos vamos a quedar sin jueces, digamos. No, yo creo que esto, más allá de los incidentes, que son expertos de este tipo de abogados, finalmente tendrá que instalarse la audiencia y continuar con el desarrollo. Yo creo que hay que tener tranquilidad con eso. Doctor Julio César Cueva, de cualquier manera pasan los días, pasan las horas, usted decía, pudiera llegarse al tema de la caducidad de la prisión preventiva, porque ayer lo que ha hecho es presentar ya un escrito, Vilman Terán, en donde le informa al juez que presentó una acción penal en su contra. No solo recusarlo, sino denunciarlo penalmente. ¿Hasta dónde vamos? Bueno, desgraciadamente, Miguel, no hay forma de evitar que una persona denuncie a otra. Ahora que esa denuncia llegue a buen puerto, por así decirlo, es otra cosa. Lo que en su momento va a tener que hacer la justicia es reconocer que todos estos tiempos que se han perdido por prácticas dilatorias del procesado no se contabilizarán para la caducidad de la prisión preventiva. Y de esa manera van a desincentivar, que es eso que creo yo es lo primero que él busca. Y lo segundo, obviamente, es evitar que sea la actual administración de la Fiscalía General del Estado la que enfrente el juicio. Y es lo que creo que todos están buscando, ¿no? Que todo se dilate de tal forma que caiga en una nueva fiscalía. Por eso digo yo, el objetivo de toda esta gente al final del camino, concertado o no, entre todas estas personas, es hacerse con la próxima Fiscalía General del Estado y, de ser posible, ¿verdad?, controlar el Consejo de la Judicatura, que tendrá que renovarse en 6 meses, que no van a ser 6 meses. En todo caso, lo que hay que hacer es empezar a cortar todas estas, si bien es cierto, formas que la ley tiene para proteger el derecho de defensa, que es el cambio de un abogado o el tener tiempo suficiente para prepararse. Pero la ley lo que protege es el ejercicio legítimo del derecho, no el abuso del derecho. De hecho, expresamente se ordena, según el Código de la Función Judicial, sancionar toda forma de abuso del derecho. El juez lo que tiene que hacer es eso, empezar a sancionar esta forma de abuso del derecho, dejando claramente determinado de qué manera se ha establecido esto, para que se desincentive esta conducta, porque lo contrario, lo que va a suceder es que en otros casos, o si hubiere otros procesados, van a hacer exactamente lo mismo, es decir, se van a alternar. Primero el incidente lo causa el uno, después lo causa el otro, y así hasta que llegue un momento en que prácticamente no habremos avanzado absolutamente nada. Eventualmente sí van a avanzar, pero es que el tiempo es lo que apremia en cuanto a caducidad de prisión preventiva, en cuanto a que se acabe la administración actual de la Fiscalía General, y esto es algo que no debe permitirse, porque parece mentira, pero esto se irradia al resto del sistema. La gente, los abogados que se dedican a estas cosas truchas, como se dice vulgarmente, no es que no lo ven y lo copian, y esto se irradia al resto del sistema, porque esto pasa en muchísimos otros casos que no son de connotación pública, ¿no? Ahora, en esta pretendida toma de la justicia y del Consejo de la Judicatura, si bien van a estar presumiblemente 6 meses o lo que demore hasta la posesión de los definitivos, doctor Cueva, no olvidemos que de por medio está el proceso de designación de los nuevos jueces y con jueces nacionales. Está en juego el nombramiento y mientras tanto ganan tiempo con estos incidentes judiciales. Sí, no solo ganan tiempo, es que nos tratan de distraer, Miguel. Todo tiene un fin, controlar la justicia, tanto a nivel de Fiscalía General como a nivel de Cortes. No se olvide usted algo que en algún momento creo haberle mencionado: la justicia hace muchos años se convirtió en una mercancía. Si usted se pone a pensar, quien controla la justicia controla 2 de las cosas más importantes para el ser humano: los bienes y la libertad. Y si usted controla la justicia, usted puede beneficiar a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Y básicamente es lo que hemos venido viendo a lo largo del tiempo. De tal forma que es importantísimo para esta gente, ¿verdad?, entiéndase, con una agenda de impunidad,
el poder controlar la justicia en cuanto a las cortes y en cuanto a la fiscalía. Y básicamente eso es a lo que al final del camino ellos están apuntando. Doctor Pablo Encalada, mientras se desarrollan estos hechos en la casuística penal, hay el órgano administrativo y disciplinario que está hoy con nuevo presidente y también procesos para designación de nuevos jueces nacionales, aun cuando sea perentorio este periodo. Para concluir el periodo, simplemente es un tiempo valioso en el que se juegan los nombramientos. Claro, ¿por qué ha sido tan disputado? Ha habido tanta polémica respecto del nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura, porque precisamente estamos en medio del concurso para nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es importantísimo para quienes intentan controlar la justicia poner a su presidente. Y aquí vemos con mucha preocupación que el presidente que ha sido puesto ha sido, creo, evidente contubernio entre el gobierno y el correísmo. Es decir, ellos parece que el gobierno y el correísmo, que estaban enfrentados por el tema Glass, parece que han vuelto a este acuerdo que tenían inicialmente, ¿no es cierto? Y ponen a una persona que se sabe es cercana al gobierno a través del viceministro, es lo que se dice, el viceministro Torres, ¿no es cierto? Por ahí lo hemos visto al papá del viceministro Torres escribir en favor de este abogado Godoy, a quien yo no lo conozco. Digamos, no es porque no lo conozca que sea un desacreditado, pero en el mundo del derecho somos poquitos los abogados y digamos, no somos muchos los abogados. Y a este señor yo nunca lo he conocido, y lo único que se conoce ahora es estas relaciones oscuras en el pasado por defensas que ha tenido, y que vemos que con la colaboración del correísmo el gobierno termina proponiendo a su presidente del Consejo de la Judicatura, y que uno lo ve con mucha preocupación porque finalmente él encabezará la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Así que es lo mismo de siempre, es el poder político detrás del control de la justicia, que siempre ha sido la joya de la corona. Ahora, esto no permite, doctor Pablo Encalada, plenas garantías para los litigantes, para los procesos, cuando hay un órgano administrativo con un presidente que de alguna manera al menos tiene cuestionamientos. Bueno, ya lo hemos vivido, ¿no es cierto? Ahora se está anunciando de candidato al presidente de la Judicatura, que fue quien creo que mejor ejecutó la obra del secuestro de la justicia, ¿no es cierto? Que es Gustavo Yal. Esos fueron los peores años de la justicia, cuando tuvo un control absoluto del Poder Judicial. Así que nosotros ya hemos vivido, ya hemos sufrido lo que significa tener controlado el sistema de justicia. Y si bien en los años posteriores ha habido quizás un poco más de independencia, no ha dejado de ser, la justicia lamentablemente no ha dejado de ser en muchos casos, en muchos, no todos, pero en muchos casos no ha dejado de ser servil al poder. Esto es uno de los problemas de nuestra justicia, la falta de independencia, porque permanentemente hay una obsecuencia al poder de turno, sea el correísmo, sea cualquier otro, pero generalmente esto pasa con nuestra justicia, y creo que tiene que ver con el diseño institucional del Poder Judicial. Hasta que cambiemos eso, yo creo que vamos a seguir teniendo esta obsecuencia del Poder Judicial al poder político. Doctor Julio César Cueva, ¿cómo lograr que haya plenas garantías desde el órgano administrativo y disciplinario con un presidente que fue posesionado esta semana en la Asamblea y que ha tenido serios cuestionamientos en su profesión? Difícil, Miguel, por no decir imposible, porque no es la agenda que ellos apuntan. Más allá de que se sancione tal vez a uno que otro juez, que probablemente sea por alguna razón específica de interés de alguien, pero más allá de eso no lo va a haber. En su momento lo que yo decía es, tiene que cambiar la génesis del Consejo de la Judicatura. Esto no es cuestión de crear o desaparecer instituciones, es un tema de mentalidad. Usted puede crear todas las que usted quiera o las puede desaparecer, pero si la mentalidad del funcionario sigue siendo yo voy aquí porque he ofrecido servir a alguien y esa persona piensa que es mi acreedor político, esto no va a funcionar. Por ejemplo, esto de la probidad notoria, yo coincido con Pablo, yo no sabía que existía el abogado Godoy. Entonces, si hablamos de probidad notoria, no sé dónde está la parte notoria de la probidad, porque yo no lo he conocido y creo que en este medio sí nos conocemos como para saber quién tiene, por lo menos, quién es notorio, por no decir probo, por lo menos notorio. Y creo que el señor Godoy, esa parte le faltó, no discuto su probidad, pero la parte notoria yo no la he notado por ninguna parte.
Y parte de la judicatura tiene un génesis que no sea político, porque mientras siga teniendo un génesis político, esto lo vamos a seguir viendo. Lo único que van a cambiar son los actores dependiendo de la conveniencia política de quienes tengan la mayoría, el ejecutivo o la mayoría en la asamblea, porque ellos son susceptibles de juicio político. Entonces están, en cierta forma, con la sombra de la asamblea en sí, por un lado. Sí, lo que tiene que acabarse es esta alcahuetería de la probidad notoria que es muy subjetiva y sirve para perjudicar a uno y beneficiar a otro. Aquí deberían haber reglas claras que sean más objetivas, como por ejemplo, ¿qué problemas tenemos a nivel de todos los jueces que tienen un conocimiento muy escaso del derecho? ¿Pero por qué? Porque vienen de universidades que tienen una base académica muy pobre. Entonces nadie da lo que no tiene. Hay que forzar a que la gente estudie más, para que los mejores sean los que vayan o quieran ser jueces, pero eso no solo pasa por pagarles bien, sino que también pasa por exigirles que tengan un mejor conocimiento. Porque si usted tiene una materia prima de muy mala calidad, evidentemente lo que le llega a usted a las cortes pues no es de la mejor calidad, incluyendo la judicatura. Entonces, usted me pregunta a mí, el ranking, ¿qué debería ser? Algo que objetivamente pueda analizarse. Por ejemplo, el ranking de la universidad en la que usted se ha graduado. Porque ese ranking le permite saber a usted que le han exigido más para llegar a ser abogado. El promedio de notas que usted ha tenido, porque no es lo mismo haber sido el mejor estudiante que haber sido el peor estudiante. El promedio que usted se tomó para poderse graduar, pues no es lo mismo haberse graduado en los 5 años promedio de la carrera que haberte estado en tercera matrícula todos los años o todos los semestres y haberse graduado en 10 años. Entonces, son elementos que deben de irse pensando para tener una elección un poco más objetiva. Por ejemplo, se pide X cantidad de años del ejercicio profesional, pero yo conozco gente que tiene 30 como abogado y en su vida ha pisado un juzgado. Y entonces no es una cosa de tiempo, sino una cosa de haberse dedicado y tener conocimiento, tener maestrías que tengan que ver con esto. Entonces, y hay que ver también el ranking de la universidad y el promedio de notas con los que usted se graduó en la maestría. Es la manera más objetiva que se me ocurre en este momento de poder garantizar un consejo de la judicatura técnico que tenga gente que tenga claro que esto es cuestión de saber y no de deber político. Mientras eso no pase, esta conversación la podremos tener en 3 años, Miguel, en 5, en 10 o en 20, y seguiremos mirando hacia atrás y nada habrá cambiado. Doctor Pablo Encalada, ¿ha resultado difícil lograr que haya probidad notoria de quienes llegan, o sea, como jueces nacionales o al Consejo de la Judicatura? El tema es la necesidad de tener autoridades públicas probas, ¿no es cierto? Porque hemos visto, estas últimas sobre todo, creo que nunca, siempre necesitamos autoridades probas, pero creo que como nunca antes, hoy necesitamos salir de este tipo de autoridades. Los últimos presidentes vocales de la judicatura están procesados penalmente, están presos. Hay uno ya, este vocal Muñoz, que ya se declaró culpable. Entonces es evidente, hay las menciones en los investigaciones Metástasis, Purga y estos casos, hay las menciones a jueces nacionales de haberles pagado sobornos. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario? Yo creo que es imprescindible que tengamos alguna herramienta para establecer la probidad de los candidatos. Y entonces, claro, ahí hay algunas cuestiones, incluso se hablan de las pruebas de confianza, las declaraciones de bienes, se hablan de los exámenes psicológicos, la impugnación ciudadana. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que podamos de alguna manera, auditar a los candidatos, a estas personas, para que podamos de alguna manera tener alguna garantía de que estamos frente a personas probas. Y por eso, claro, como uno de los requisitos que decía Julio, el tema de la probidad notoria, bueno, por lo menos saber de quién se trata, ¿no es cierto? Cuando viene alguien de quien no tenemos ninguna idea, claro, yo no puedo hablar mal de quien no conozco, pero por lo menos yo sí quisiera que sea alguien que haya hecho algo destacado en su vida, ¿no es cierto?, para poder saber, que la ciudadanía sepa cuál es el mérito de esta persona para estar optando por este cargo. Pero sí, claro, se lo sacan de la manga y de algún amigo, no sé, que lo puso en el puesto, ¿qué podemos decir? Doctor Julio César Cueva, quiero plantearles a ustedes, hay otro caso en la justicia, más allá de obstrucción a la justicia e independencia judicial, que también se está ventilando. Y esta semana ha habido ya 3 sentenciados que colaboraron con la justicia: el policía Genaro García, el coronel Neisser Mazón de la policía, que recibieron
3 años, 4 meses en el caso Metástasis. Y ayer Libe Angulo, quien ha estado cercano al asesinado narcotraficante Leandro Norero, recibió 15 meses. Mientras esto avanza dentro de un proceso contra 50 personas aproximadamente, aquí también está Vilma Terán. ¿Qué significa que acepten la culpabilidad, reconozcan recibir dinero, reciban esta sentencia reducida, que complica la situación del resto que está vinculado a este caso Metástasis? El reconocimiento que yo hago de mi responsabilidad penal no necesariamente perjudica al resto, porque la responsabilidad penal es personalísima. Que yo diga yo soy culpable no significa que los demás sean culpables. Que incluso que yo diga es que yo trabajé de la mano con fulano de tal, no significa que en efecto eso sea cierto. De hecho, por eso la ley contempla que esa información que yo dé de terceros tiene que ser corroborada. Incluso para beneficiarme de una cooperación eficaz, la información que yo dé tiene que ser corroborada, porque comprenderá usted que por la lógica propia de las cosas, quien va a tener un incentivo de reducción de pena de hasta el 90% de lo que normalmente le correspondería, está muy incentivado a mentir. Pues justamente por esa regla de experiencia es que la ley contempla, que quien va a hacer una delación, va a cooperar eficazmente, tenga que corroborarse lo que dice, porque si no, imagínense, yo mañana me siento con otra persona y digo, bueno, yo a Miguel Rivadeneira le di esto, le quedamos en esto y le compré esto y resulta ser que Miguel termina no solo tras la rea, sino además condenado. De tal manera que el reconocimiento propio de la culpabilidad de mis actos no necesariamente perjudica a otros. Es un ahorro importante para la justicia en tiempo y en dinero, porque se ahorran tener que llevar a juicio a alguien. Entendería y quiero creer que la información que han dado para haberse beneficiado tan sustancialmente de una reducción de pena es lo suficientemente importante como para que en los próximos meses nosotros veamos que se abren nuevos casos contra otras personas o contra las mismas personas, porque lo contrario lo que la Fiscalía habrá hecho es regalar la cooperación eficaz en cuanto a la reducción de pena, ¿verdad? Entiendo que hay gente que se escandaliza porque 15 meses después todo de la forma en que han pervertido el sistema. Pero esto funciona en todas partes del mundo civilizado. De hecho, en los Estados Unidos, por ejemplo, en el Ecuador hay una reducción del 90%. En Estados Unidos usted puede negociar un acuerdo de impunidad y simplemente ni siquiera lo procesan. Y lo vimos en el caso de Poli. Hay personas que fueron y que negociaron con la justicia. Yo les digo todo lo que yo sé y les doy, pero ustedes a mí no me van a procesar. Y la Fiscalía lo que hizo fue en Estados Unidos sopesar qué es más valioso, la cabeza de Poli con la evidencia que el señor me va a dar o a este señor. Entonces dijeron, no, queremos la cabeza de Poli. Ok, deme lo que tenga y firmamos un acuerdo de impunidad. Y por eso, fíjate usted, ese señor Santos que tenía tanta información en caso de Brecht, negoció con la justicia americana que no lo toquen. Fíjese lo importante que dio, la información importante que dio, que tuvo pues todas estas condenas y estas multas altísimas para la compañía. Entonces, esto que estamos viendo no es porque, es que nuestras leyes son pro delincuentes. No, estas normas funcionan y de mejor manera y con mejores beneficios en otras partes del mundo civilizado. ¿Okay? Pero creo yo que la información que se ha dado debe de valer lo suficiente para que, y eso solo lo sabe Fiscalía, para que haya dado un beneficio tan alto. Y de eso tendremos que ver en los próximos meses los resultados de las investigaciones que puedan darse como consecuencia de lo que ellos han podido ofrecerle a la justicia a cambio de una reducción sustancial de la pena. Además, esto beneficia a la Fiscalía porque no es lo mismo procesar a 50 personas que procesar a 35, ¿no? Claro, porque va a haber nuevos testimonios la próxima semana, incluso de jueces que están en la cárcel, Lindao, Curipayo, que de alguna manera pudiera afectar, doctor Cueva, a Vilma Terán, habiendo sido presidente del Consejo de la Judicatura y habiendo procesos disciplinarios. Curipayo, 35 acciones disciplinarias y fue perdonado. Es decir, si confiesa, pudiera perjudicar al resto siempre que se corrobore. Sí, por supuesto, si él confiesa y entrega información que corrobore sus dichos, evidentemente va a perjudicar a otros, pero tiene que haber esa corroboración, porque lo contrario qué fácil es decir, él dijo tal cosa y esa persona termina procesada y no se diga condenada. En efecto, así tiene que ser y yo confío en que así sea, porque será un principio de saneamiento, por lo menos parcial, de la justicia, porque créame que por mucho que veamos 50 personas, estoy seguro que esa es nada más la punta microscópica del iceberg, ¿no?
Doctor Pablo Encalada, caso Metástasis y ya estos 3 primeros sentenciados de esta semana. En la próxima semana habrá nuevos testimonios de colaboración eficaz y que seguramente, hay que esperar, vendrán sentencias reducidas. ¿Cómo ve este caso? A ver, creo que hay que explicar a la ciudadanía 2 cosas que son distintas, que son el procedimiento abreviado y la cooperación eficaz. No necesariamente tienen que darse las dos. En este caso, me parece que sí se han dado. La cooperación eficaz es cuando una de las personas procesadas confiere información importante para la investigación y esa información ha sido corroborada. En función de la entrega de esa información, la Fiscalía, hay una negociación de pena ahí, y la Fiscalía le puede reducir la pena, puede pedir reducción de pena de incluso que quede hasta el 10% de la pena que se le hubiera impuesto. Eso es la colaboración. Y lo otro es el procedimiento abreviado, una cuestión que es totalmente diferente y que tiene que ver en cambio con la aceptación de los hechos. Prácticamente es que se declara culpable. Y esto, como decía Julio, lo decía muy bien, esto hay en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Y es una herramienta que es muy útil porque le permite al sistema aligerarse del trabajo. ¿Cómo funciona el procedimiento abreviado? Es una negociación entre la Fiscalía y el procesado en donde hay un ganar-ganar. El procesado, digamos, ¿qué tiene que haber para llegar al procedimiento abreviado? Los presupuestos es que tiene que haber un caso tan sólido que el procesado dice, no tengo ninguna alternativa de ganar si es que continúo en este proceso penal, y por lo tanto el procesado, casi en una posición de rendirse, le dice a la Fiscalía, señores Fiscalía, yo me declaro culpable, pero negociemos la pena. Entonces gana el procesado la reducción de pena y Fiscalía gana un ahorro del trabajo. Para Fiscalía también es importante llegar a procedimientos abreviados en estos casos porque ya tiene sentencias condenatorias. Es verdad, como decía Julio también, no es que la aceptación de culpabilidad les afecte a los otros procesados, no es que los otros sean culpables, pero para Fiscalía, incluso hasta mediáticamente, le conviene tener personas condenadas en un proceso penal de esta naturaleza. Y claro, ha habido una queja por parte de algunas personas en el país de acuerdo a la pena reducida, ¿no es cierto?, que obtienen estas personas. Eso es lo que ha hecho mucha gente, que les llame la atención que gente vinculada a estos crímenes tan graves, digamos, tengan una reducción de pena. Bueno, yo creo que esta es una herramienta procesal que hay que utilizarla, y en otros países, también como decía Julio, lo repito, hay incluso acuerdos de no culpabilidad, o hay acuerdos de culpabilidad con suspensión de pena. Es decir, lo que interesa finalmente es tener una sentencia, que no haya impunidad, ¿no es cierto? Y con esto puede haber estas negociaciones. Así que yo estoy de acuerdo, me parece muy bien que estén llegando a estos procesos. Y eso permite agilizar también el caso Metástasis, con al menos 10 han dicho que van a estar en este andarivel de procedimiento abreviado. Sí, permite agilizar el tema porque la audiencia final será un poquito más sencilla, va a ser una audiencia bastante compleja por la cantidad de procesados, pero también sabemos que estas personas que están acogiéndose al procedimiento abreviado, si no todas, muchas, están colaborando y han dado testimonios para corroborar aquella información o para dar información respecto de la participación de las otras personas. Por ejemplo, respecto del señor Terán, que usted decía hace un momento, Miguel, de Terán hay un ex vocal, hay un ex colaborador de él, que han dicho cuáles eran las acciones que tenía Terán. Es decir, no es solo lo que dice la Fiscalía, ya son otras 2 personas que dan fe de cuál era el procedimiento de este señor Terán, ¿no es cierto?, de acuerdos, él mismo pagar a jueces, acuerdos para reunirse con Correa, incluso se estaba hablando de estas cosas. Es decir, hay alguna información que incluso, doctor Encalada, si me permite, el asesor cercanísimo de Terán confesó que recibió $10,000. Alex Palacios. Es decir, hay hechos que pudiera... ¿Cuál es la situación, doctor Encalada, de Terán? ¿Lo ve a Terán en una situación muy complicada en este y el otro juicio? Muy complicada porque ya hay declaración, primero que hay las declaraciones de su gente más cercana, ¿no es cierto? Y luego que hay la corroboración con los hechos, es decir, esas declaraciones son confirmadas por las acciones de los otros jueces que tomaron decisiones, digamos, totalmente contrarias al derecho, ¿no es cierto? Como haber liberado a Glass también, ¿no es cierto? Se habla de estos casos, de los casos de Norero, que es de donde sale todo, ¿no es cierto? Y estas otras personas también hablan de entregas de dinero a otros jueces. Esa información tendría que ser corroborada, pero por lo menos merece una investigación. Así que han entregado información importante.
Finalmente, doctor Cueva, ¿usted ve complicada la situación en estos casos de Teherán? La veo muy complicada, y la prueba de que una de las tantas que demuestran eso es la desesperada forma en que él te está saboteando los procesos. Esa conducta dilatoria es una conducta que indica la preocupación, y mientras más lo dilata y más cosas se inventa para dilatarlo, creo que más pone en evidencia su preocupación de que el juicio no, la audiencia y el eventual juicio no van a tener un resultado favorable para él. De hecho, por eso creo yo que lo que está buscando es que venga una nueva administración de fiscalía o jueces nuevos afines a aquellos que políticamente lo protegen y recientemente lo han protegido. Por eso decía yo que hay un cruce de favores. Entonces sí, creo que es muy complicada procesalmente, por lo que usted mismo menciona, que hay gente muy cercana que ha dado información bastante precisa, que de ser corroborada no solo traerá como consecuencia nuevas investigaciones, sino que prácticamente es la extrema unción judicial de Wilman Terán. Bien, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Julio César Cueva y al doctor Pablo Encalada, temas de interés vinculado con el juicio político en la Asamblea Nacional contra Wilman Terán y Maribel Barreno y los procesos penales que se desarrollan en la justicia ecuatoriana. Julio César y Pablo, muy amables. Miguel, buen día. Pablo, un abrazo, buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos buscando la verdad para hablar de la crisis eléctrica con el director de análisis semanal, economista Walter Spurrier Vaquerizo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa